El reloj marcaba las 6:30 de la mañana cuando Mateo Mendoza se despertó en su mansión de 500 metros cuadrados en las Lomas de Guadalajara, pero no se sentía como despertar, sino como salir de una pesadilla para entrar en otra. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la perla Tapatía que cualquier persona mataría por tener. Pero para él, era simplemente otra barrera de cristal que lo separaba del mundo real. Su habitación principal era más grande que muchos departamentos completos en la ciudad. Tenía una cama king size italiana, un vestidor que parecía boutique de lujo y un baño con jacuzzi desde donde podía ver todo Guadalajara. Pero esa mañana, como todas las mañanas de los últimos 5 años, se sentía como un prisionero en su propia vida. «Buenos días, señor Mendoza», le dijo su asistente personal, Carmen, quien ya lo esperaba con el café importado de Jamaica y los 5 periódicos nacionales e internacionales que leía religiosamente cada día. Su reunión con los inversionistas de Monterrey es a las 9. Después tiene almuerzo con el consejo directivo en el Club de Industriales. Por la tarde la conferencia con los accionistas de Miami y a las 7 tiene la cena de gala en el Hotel Villa Premier. «Carmen», interrumpió Mateo, pasándose las manos por el rostro sin afeitar, ¿alguna vez te has preguntado si las personas que te rodean realmente te conocen? Digo, más allá de lo que aparece en los estados financieros. Carmen parpadeó, completamente confundida. En 5 años trabajando para el heredero más rico de Jalisco, nunca le había hecho una pregunta tan humana. «Señor, no entiendo exactamente a qué se refiere. ¿Sabes cuál es mi color favorito?», preguntó Mateo de repente. «Bueno, usted siempre usa trajes grises o negros, así que supongo que no sabes». Mateo se levantó caminando hacia la ventana que daba vista al bosque Colomos. «Trabajas conmigo 40 horas a la semana desde hace 5 años y no sabes cuál es mi color favorito». Carmen se removió incómoda en su lugar. «Señor, si me permite, creo que su color favorito no es relevante para...» «Es azul», la interrumpió Mateo. «Azul cielo, como el de los atardeceres de Chapala cuando era niño. Pero nadie lo sabe, porque Mateo Mendoza, el multimillonario, siempre debe vestir de colores serios y profesionales». Carmen no supo qué responder. Había algo en la voz de su jefe que nunca había escuchado antes. «Vulnerabilidad. Prepara el auto», dijo Mateo finalmente. «Y Carmen, cancela todas las reuniones de hoy». «Cancelar, pero señor, son millones de pesos en negociaciones. Los japoneses volaron específicamente desde Tokio para...» «Carmen», la voz de Mateo, resonó por toda la mansión, con una autoridad que había heredado de 3 generaciones de empresarios exitosos. «He dicho que canceles todo, todo». Mientras se duchaba en su baño de mármol de Carrara, con regaderas que costaban más que el salario anual de sus empleados, Mateo recordó la conversación que había tenido con su difunto padre exactamente 1 año antes de que muriera de un infarto fulminante. «Hijo, el dinero te dará todo lo que quieras en esta vida, excepto la única cosa que realmente necesitas, saber quién eres cuando nadie te conoce, cuando nadie espera nada de ti, cuando puedes ser simplemente humano». En ese momento, mientras firmaba contratos millonarios y expandía el imperio familiar, esas palabras no habían tenido sentido ahora, a los 35 años. Después de una década dirigiendo Grupo Mendoza, desde fábricas textiles hasta cadenas hoteleras, desde desarrollos inmobiliarios hasta restaurantes de alta cocina por todo Jalisco, esas palabras resonaban en su cabeza como campanas de catedral en domingo de misa. Esa mañana, por primera vez en años, Mateo Mendoza no se vistió con uno de sus 25 trajes de diseñador italiano. Se puso unos jeans desgastados que había encontrado en el fondo de su vestidor, una playera blanca sencilla que había comprado en una tienda departamental hace años y nunca había usado, y unas botas de trabajo de cuero genuino que había adquirido para una campaña publicitaria que nunca se realizó. Se miró en el espejo de cuerpo completo, que había costado más que un auto nuevo, y por un momento no reconoció al hombre que le devolvía la mirada, sin el traje Armani, sin el reloj Patek Philippe de 150,000 pesos, sin las mancuernillas de oro, sin el aura de poder que siempre lo rodeaba como una segunda piel. Era simplemente un hombre más, un hombre con ojos tristes, líneas de expresión que hablaban de demasiado estrés y muy pocas sonrisas genuinas.
y una postura que había aprendido a mantener erguida para proyectar autoridad, pero que ahora se veía simplemente cansada. «Perfecto», murmuró agarrando las llaves de su viejo Nissan Tsuru 2003 que había guardado en el garage por años. Escondido entre el Lamborghini, el Mercedes y el BMW, es hora de conocer a Teo. La mecánica San Juditas se encontraba en una esquina polvorienta de Tlajomulco de Zúñiga, a 45 minutos de las lomas de Guadalajara. Era un mundo completamente diferente. Calles sin pavimentar completamente, casas de bloc sin pintar, pequeños comercios familiares que vendían desde tortillas hasta refacciones usadas. El taller olía a aceite quemado, soldadura en proceso y café de olla que se preparaba en una estufa de 2 hornillas. Era el tipo de lugar donde los hombres trabajadores, albañiles, choferes, empleados de fábricas, venían a arreglar sus carritos para poder seguir llevando el sustento a casa cada día. Había 3 carros estacionados afuera, una combi Volkswagen amarilla del 86 con un letrero que decía «Escuela Las Flores», una pickup Ford que había visto definitivamente mejores décadas y un Chevy compacto que sonaba como si fuera a desarmarse en cualquier momento. Don Roberto Hernández, el dueño del taller, era un hombre de 62 años con manos callosas que contaban la historia de 4 décadas trabajando con metal y motores. Tenía una barriga prominente que hablaba de muchas cervezas al final de jornadas largas y una sonrisa que había visto mejores tiempos, pero que aún conservaba algo de la calidez que había heredado de su padre, quien había fundado el taller en 1975, cuando vio bajar del Tsuru a aquel joven de complexión atlética, cabello negro bien cortado que claramente frecuentaba estéticas caras, manos demasiado suaves para ser mecánico y una forma de caminar que parecía demasiado segura para alguien que buscaba trabajo. Alzó una ceja con la desconfianza natural de quien había visto muchos charlatanes en su vida. «¿En qué le puedo servir, joven?» «Busco trabajo», respondió Mateo tratando de sonar natural pero consciente de que su acento delataba una educación que no correspondía a su vestimenta. «Sé algo de motores, mi nombre es Teo». Don Roberto se rascó la barba gris observando detenidamente al joven que tenía enfrente. No era común que llegaran personas así a su taller. Algo no cuadraba. Los mecánicos que llegaban a pedir trabajo generalmente traían sus propias herramientas. Tenían manchas permanentes de grasa bajo las uñas y una forma de hablar que venía del barrio, no de las universidades privadas. Pero también era cierto que necesitaba ayuda desesperadamente. Su único empleado fijo, el checo, se había ido a Estados Unidos la semana anterior con la promesa de un trabajo en una fábrica de Carolina del Norte, y los encargos se estaban acumulando. «¿Teo qué más?», preguntó cruzándose de brazos. «Teo Ramírez», improvisó Mateo escogiendo el apellido más común que se le ocurrió en el momento. «A ver, Teo Ramírez, si realmente sabes de motores, levanta el cofre de esa combi amarilla. Dime qué tiene y cuánto calculas que costaría arreglarla». Mateo se acercó al vehículo. Por fortuna, durante sus años de universidad había estudiado ingeniería industrial con especialización en procesos, y siempre le habían fascinado los motores. Además, había pasado muchas tardes de su adolescencia en los talleres de las fábricas de su padre, aprendiendo cómo funcionaban las máquinas que hacían funcionar su imperio familiar. Después de unos 15 minutos de inspección cuidadosa, tocando cables, revisando niveles, escuchando sonidos, levantó la vista con una evaluación completa. El termostato está completamente pegado, por eso se sobrecalienta después de media hora de manejo. Además, las bandas están gastadas y chiflando. Hay una fuga pequeña pero constante en el radiador, y el filtro de aire no se ha cambiado probablemente en 2 años. Para arreglarla correctamente, termostato nuevo, 200 pesos, bandas, 300, reparar la fuga del radiador, 500, filtro de aire, 100 pesos, total en refacciones, 1,100 pesos, mano de obra, 600 pesos total, 1,700 pesos. Don Roberto asintió lentamente, impresionado a medias. El diagnóstico era correcto y el presupuesto estaba dentro de los parámetros normales. «No está mal para alguien que sabe algo de motores», dijo con un tono que mezclaba aprobación y suspicacia. «Te pago 200 pesos al día. Trabajas de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí no hay prestaciones, no hay seguro médico, no hay aguinaldo,
Y si no sirves o me traes problemas, te vas el mismo día. ¿Te late o no te late? Para Mateo, que gastaba 200 pesos en una taza de café en el Hotel Presidente Intercontinental, que pagaba 15,000 pesos por un corte de cabello, que había gastado 80,000 pesos en una cena para impresionar a unos inversionistas, aquella cantidad era irrisoriamente pequeña, pero asintió con entusiasmo genuino. Me late perfecto, don Roberto. Y una cosa más, Teo. El viejo mecánico se acercó, y Mateo pudo oler el aroma de cigarrillos delicados y café cargado. Aquí tratamos a todos los clientes con respeto, no importa si vienen en un Ferrari último modelo o en una bicicleta prestada. Todos merecen que hagamos bien nuestro trabajo, que no les cobremos de más y que les entreguemos su vehículo mejor de como llegó. Fue entendido perfectamente. Era la primera vez en más de 10 años que alguien le hablaba sobre valores, sobre ética de trabajo, sobre respeto hacia las personas, sin mencionar números en el balance general, porcentajes de crecimiento o estrategias para maximizar ganancias. Don Roberto le extendió una mano callosa. Bienvenido a la mecánica San Juditas, Teo. Empiezas mañana a las 7 en punto, y si llegas tarde mejor ni llegues. Al tercer día trabajando en la mecánica, Mateo ya había encontrado un ritmo que jamás había experimentado en su vida anterior. Sus manos comenzaban a mancharse permanentemente de grasa, algo que antes le habría causado horror. Sus músculos se habían acostumbrado al trabajo físico de cargar refacciones, levantar cofres y usar herramientas que requerían fuerza real, y por primera vez en años, dormía sin las pastillas para dormir que había estado tomando desde la muerte de su padre. Sus días comenzaban a las 5:30 de la mañana. Desayunaba algo sencillo: huevos revueltos con frijoles, café negro, tortillas de la tortillería de la esquina. Manejaba 45 minutos hasta Tlajomulco, escuchando estaciones de radio que nunca había sintonizado, con música popular que poco a poco comenzaba a reconocer y hasta disfrutar. Era martes por la mañana, exactamente a las 8 en punto, cuando ella llegó por primera vez desde que Mateo trabajaba ahí. Isabela Reyes bajó de un taxi amarillo de sitio, cargando una enorme bolsa de mandado de tela estampada con flores, una mochila rosa de niña que claramente había sido usada por varios años, pero estaba impecablemente limpia, y una carpeta de documentos que sostenía contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Tenía 28 años. Aunque las responsabilidades la hacían ver ligeramente mayor, su cabello castaño estaba recogido en una coleta práctica pero cuidadosa. Usaba una blusa blanca sencilla que había sido planchada con mucho esmero, y una falda de mezclilla que había visto mejores días, pero que le quedaba perfecta. Sus zapatos eran de piel sintética, negros, con un pequeño tacón que la hacía verse profesional, pero Mateo notó inmediatamente que habían sido reparados al menos 2 veces. Pero cuando sonrió al saludar a don Roberto, con una sonrisa que iluminaba no solo su rostro, sino toda su presencia, todo el taller pareció llenarse de una energía diferente. Buenos días, don Roberto. Perdón la tardanza, pero Sofía se despertó con fiebre a las 5 de la mañana y tuve que llevarla primero al centro de salud, después a la guardería para explicarles que posiblemente llegara tarde, y el camión se tardó más de lo normal. No te preocupes para nada, mija, respondió don Roberto con una ternura paternal. ¿Cómo sigue la chiquita? ¿Ya está mejor? Ya está mucho mejor, gracias a Dios. Solo fue un resfriado, pero ya sabe cómo son los niños. En la mañana tienen 40 de fiebre y en la tarde están corriendo como si nada. Isabela hablaba con un acento que mezclaba la ciudad con toques rurales, probablemente de algún pueblo del interior de Jalisco. Su voz tenía una calidad musical, cálida, que hacía que incluso las preocupaciones sonaran menos angustiantes. Mateo, que estaba cambiando el aceite de la pickup Ford, levantó la vista sin poder evitarlo. Había algo en la presencia de esa mujer, una mezcla de fortaleza natural y ternura genuina que lo había hipnotizado completamente. «Ah, mira, Isabela», dijo don Roberto, notando la curiosidad no disimulada de su nuevo empleado. «Te presento a Teo, el nuevo mecánico. Llegó hace 3 días y ya demostró que sabe lo que hace». Isabela se acercó con una sonrisa profesional, pero genuinamente cálida, extendiendo una mano que, Mateo notaría después, tenía la fuerza de alguien acostumbrada a trabajar duro. «Mucho gusto, Teo.
Soy Isabela, llevo la recepción, la administración, las cuentas y básicamente todo lo que no sea meter las manos en los motores. Cuando sus manos se tocaron, Mateo sintió una descarga eléctrica que casi lo hace tropezar contra la pick-up. Isabela tenía callos en las yemas de los dedos, probablemente de escribir a máquina y manejar papeles todo el día. Sus uñas estaban cortas y sin pintar pero impecablemente limpias, y había una calidez en su piel que hablaba de alguien que trabajaba bajo el sol, que no vivía en oficinas con aire acondicionado. Eran las manos de una mujer trabajadora, honesta, real. El gusto es completamente mío, logró decir, dándose cuenta de que había sostenido su mano un segundo más de lo socialmente apropiado. Isabela se dirigió hacia el pequeño escritorio de metal gris que funcionaba como recepción, acomodando sus cosas con una eficiencia que hablaba de años de rutina perfectamente organizada. Sacó una foto enmarcada de una niña de aproximadamente 5 años con coletas asimétricas y una sonrisa enorme que mostraba la ausencia de los 2 dientes delanteros. ¿Tu hija?, preguntó Mateo acercándose con curiosidad genuina. Sí, Sofía, es mi mundo entero, respondió Isabela, y por primera vez Mateo notó un dejo de melancolía en su voz, como si debajo de toda esa fortaleza hubiera una historia de dolor. Tiene 5 años y ya me lee mejor que yo a ella. Se sabe de memoria todos los cuentos de la Bella y la Bestia. Debe ser muy inteligente. Es brillante. Sueña con ser doctora para curar a todos los niños del mundo, según me dice todas las noches antes de dormir. Isabela rió con una ternura que hizo que a Mateo se le apretara el pecho. Aunque con lo que gano aquí, bueno, uno hace lo que puede y Dios proveerá, ¿verdad? Mateo sintió una punzada física en el pecho. Él podría pagar no solo la carrera de medicina completa de esa niña, sino construirle su propio hospital, sin ni siquiera notarlo en su cuenta bancaria. Pero Teo Ramírez, el mecánico que ganaba 200 pesos al día, solo podía asentir en silencio y admirar la fortaleza de una mujer que soñaba en grande a pesar de las limitaciones. Durante las siguientes 3 semanas, Mateo comenzó a conocer la rutina diaria de Isabela, con una atención que rayaba en la fascinación. Llegaba todos los días a las 8 en punto, nunca antes, porque tenía que dejar a Sofía en la guardería del DIF, nunca después porque don Roberto dependía de ella para organizar el día de trabajo. Traía su almuerzo en un tupper de plástico que recalentaba en un pequeño microondas del cuarto de herramientas. Generalmente, arroz rojo con verduras, frijoles de la olla, algunas tortillas hechas a mano que compraba con la señora de la esquina, y si había tenido una semana particularmente buena en propinas, un pedacito de pollo o una salchicha. Isabela era eficiente como pocas personas que Mateo había conocido en el mundo empresarial, amable con cada cliente que llegaba, desde el señor que traía su bicicleta hasta el que llegaba en camioneta del año, y tenía una risa espontánea que podía alegrar el día más nublado de la temporada de lluvias. Pero Mateo también comenzó a notar otras cosas, detalles pequeños que hablaban de una vida vivida peso por peso, cómo revisaba 2 y hasta 3 veces el precio de las refacciones antes de encargarlas, cómo guardaba religiosamente las monedas sueltas en un frasquito de vidrio para la alcancía de Sofía, cómo sus zapatos estaban siempre bien lustrados, pero claramente habían sido reparados varias veces por el zapatero. Una tarde de jueves, mientras ella organizaba meticulosamente las facturas del mes, separándolas por fecha y por tipo de servicio, Mateo se armó de todo el valor que pudo encontrar. «Isabela, ¿te puedo invitar un café cuando salgamos del trabajo?» Ella levantó la vista de sus papeles, sorprendida. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, y Mateo notó que se mordió el labio inferior, un gesto nervioso que la hacía ver aún más hermosa. «Ay, Teos, es que tengo que recoger a Sofía de la guardería, y después tenemos que pasar al mercado y luego puede venir Sofía también», interrumpió Mateo suavemente. «Conozco una nevería aquí cerca que tiene helados increíbles y está muy cerca de la guardería». Isabela dudó, y Mateo pudo ver la batalla interna en sus ojos. Hacía más de 3 años que nadie la invitaba a salir. Desde que Sofía nació y su novio de la preparatoria decidió que no estaba listo para ser papá, y desapareció una madrugada llevándose sus pocas pertenencias y dejando solo una nota que decía «Perdóname». Había enfocado toda su energía, tiempo y corazón en sacar adelante a su hija. «Está bien», dijo finalmente.
con una sonrisa pequeña pero real. Pero nada fancy, ¿eh? No tengo dinero para lugares caros ni ropa apropiada para sitios elegantes. Confía en mí, será perfecto. La nevería La Michoacana de Don Goyo estaba exactamente a 3 cuadras y media del taller, en una esquina donde se juntaban una tortillería, una papelería y una tienda de abarrotes que vendía de todo un poco. Era uno de esos lugares familiares donde las sillas de plástico de colores no combinaban entre sí. Las mesas eran de lámina pintada a mano, pero los helados estaban hechos con amor genuino, frutas frescas, y los precios no te dejaban sin dinero para la cena. Sofía resultó ser exactamente como Mateo se la había imaginado, pero multiplicado por 10 en términos de personalidad, era curiosa hasta el punto de hacer preguntas que dejaban a los adultos sin respuestas, inteligente de una manera que sorprendía para sus 5 años, y tenía una personalidad absolutamente arrolladora que había heredado de su madre, pero amplificada por la inocencia de la infancia. Tenía los mismos ojos café profundo de Isabela, pero con una chispa de travesura constante. Su cabello era más claro, con ondas naturales que se negaban a mantenerse en su lugar a pesar de los esfuerzos de su madre, y tenía una forma de hablar que mezclaba la inocencia infantil con observaciones sorprendentemente maduras que evidentemente había aprendido de escuchar a los adultos. ¿A qué te dedicas, Teo?, preguntó Sofía mientras atacaba sistemáticamente su paleta de tamarindo con chile, concentrada como si fuera la tarea más importante del mundo. Soy mecánico. Trabajo con tu mamá en el taller de don Roberto. ¿Te gusta arreglar carros?, continuó el interrogatorio con la seriedad de una reportera profesional. Mateo pensó por un momento. En su vida anterior jamás se había hecho esa pregunta. Había asumido el control de las empresas familiares porque era su destino, su obligación, su responsabilidad heredada. Pero, ¿le gustaba realmente? Sí, me gusta mucho, dijo sorprendiéndose de su propia sinceridad. Me gusta hacer que las cosas que están descompuestas funcionen otra vez. Me gusta cuando un carro llega haciendo ruidos extraños y se va ronroneando como gatito contento. Mi mamá también arregla cosas, dijo Sofía con el orgullo que solo los niños pueden sentir por sus padres. Arregla la lavadora cuando se descompone y hace ruidos como monstruo. Arregla mi bici cuando se poncha la llanta. Arregla mis juguetes cuando se rompen. Y cuando estoy triste o enojada, también me arregla a mí. Isabela se sonrojó hasta las orejas. Sofía, no digas esas cosas. Vas a pensar que soy una presumida. ¿Por qué no, mami? Es la pura verdad. Eres la mejor arregladora de cosas del mundo mundial entero. Mateo sintió que algo se movía dentro de su pecho, como si un músculo que había estado dormido durante décadas finalmente despertara. Durante la siguiente hora, vio a Isabela de una manera completamente nueva. La vio explicándole pacientemente a Sofía por qué no podía comerse 3 helados seguidos, porque te va a doler la pancita y mañana no vas a querer desayunar. Vio cómo le limpió las manos pegajosas con una toallita húmeda que había sacado de su bolsa, como por arte de magia junto con curitas, chicles sin azúcar, una liga extra para el cabello y un pequeño juguete de emergencia. Vio cómo sus ojos se iluminaban cada vez que su hija decía algo gracioso, cómo automáticamente le apartó el cabello de la cara cuando una brisa comenzó a molestarla, cómo contó mentalmente el dinero en su cartera antes de ofrecer pagar su parte. Esta era una mujer completa, una madre dedicada, una trabajadora responsable, una persona que había aprendido a ser feliz con poco y a encontrar magia en los momentos más simples, una mujer que había convertido las limitaciones en fortalezas, las dificultades en oportunidades para crecer. «Mami, ¿Teo puede venir a casa a cenar algún día?», preguntó Sofía de repente, con la brutal honestidad que solo tienen los niños. «Sofía, no puedes invitar personas así nada más». Isabela se veía mortificada. «Pero me cae muy bien, y tú cocinas más rico que las señoras de la televisión». Mateo vio inmediatamente la incomodidad en los ojos de Isabela y supo exactamente lo que estaba pensando. Su casa probablemente era pequeña, modesta, sin los lujos que ella asumía que un hombre merecía. No tenía los recursos para recibir visitas apropiadamente según los estándares que creía necesarios. «¿Sabes qué, Sofía?», dijo Mateo con una inspiración súbita. «Mejor yo las invito a ustedes.
Conozco un lugar que sirve los mejores tacos de pastor de toda la zona metropolitana de Guadalajara. ¿En serio? Los ojos de la niña se iluminaron como luces navideñas. ¿Con piña y todo? Con piña, cebolla, cilantro, salsa verde, salsa roja y tortillas recién hechas. Mami, por favor, por favor, por favor, por favor. Isabela dudó nuevamente, pero algo en la sonrisa genuina de Teo, en la forma en que había incluido naturalmente a su hija, en cómo no había mostrado ni un segundo de impaciencia con las preguntas constantes de Sofía, la convenció. Está bien, pero vamos a medias en la cuenta. Ni hablar, Mateo, lo digo en serio, no me gusta que me inviten si no puedo regresar el favor de alguna manera. Mateo se quedó callado por un momento, impactado en su mundo anterior. Jamás había conocido a alguien que pensara así. Las mujeres que había conocido esperaban que él pagara todo. Generalmente pedían lo más caro del menú y muchas veces incluso sugerían lugares específicamente costosos. Ok, dijo finalmente, respetando su dignidad. Vamos a medias. Esa noche, mientras manejaba de regreso a su mansión en Las Lomas, Mateo se dio cuenta de algo que lo aterrorizó y lo emocionó al mismo tiempo. Se estaba enamorando, no del tipo de enamoramiento superficial que había experimentado antes, basado en atracción física pasajera o conveniencia social, no del tipo de relaciones que había tenido con mujeres que sabían exactamente quién era, cuánto tenía en el banco y qué podía ofrecerles. Se estaba enamorando profundamente de la forma en que Isabela se preocupaba por su hija como si fuera lo único importante en el universo, de cómo trataba con respeto genuino a don Roberto, de cómo contaba cada peso, pero siempre encontraba la manera de darle una propina al señor que les había ayudado a cargar las bolsas del mandado. Se estaba enamorando de una mujer que no tenía la menor idea de quién era él realmente, y por primera vez en su vida, eso le parecía perfecto. Los siguientes 3 meses pasaron como en un sueño hermoso que Mateo nunca quería que terminara. Estableció una rutina completamente nueva que lo hacía sentir más vivo que nunca. Se levantaba a las 6, desayunaba algo sencillo mientras escuchaba las noticias locales, manejaba 40 minutos hasta Tlajomulco, sintiendo genuina emoción por el día que lo esperaba. Trabajaba 8 horas con las manos metidas en grasa y aceite, convivía con Isabela durante los momentos libres del trabajo y los fines de semana pasaba tiempo con ella y Sofía descubriendo lugares de Guadalajara que jamás había visitado a pesar de haber vivido ahí toda su vida. Por primera vez en su vida adulta, era genuinamente, completamente, profundamente feliz. Isabela comenzó a abrirse más conforme pasaba el tiempo, compartiendo historias de su vida que la hacían aún más extraordinaria a los ojos de Mateo. Le contó sobre su infancia en un pueblo pequeño de Michoacán llamado La Piedad, donde su padre trabajaba sembrando maíz y frijol en tierras ajenas, y su madre vendía tamales de dulce los fines de semana en la plaza del pueblo para ayudar con los gastos básicos de la familia. Sobre cómo había llegado a Guadalajara a los 17 años con 400 pesos en la bolsa y un sueño enorme de estudiar para maestra, trabajando de mesera en las mañanas en una fonda cerca del mercado San Juan de Dios, de cajera en las tardes en una tienda de ropa del centro y estudiando por las noches en una preparatoria abierta que costaba la mitad que las normales. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera logrado terminar mis estudios, le dijo una tarde de viernes, mientras organizaban el inventario de refacciones, contando cada tornillo y cada empaque como si fueran tesoros. Siempre quise ser maestra de primaria. Me encanta enseñar. Me fascina ver cómo las personas aprenden cosas nuevas, cómo se les ilumina la cara cuando entienden algo por primera vez. ¿Por qué no lo haces ahora?, preguntó Mateo, aunque sabía que la pregunta era injusta. Isabela rió con una mezcla de amargura y resignación que partió el corazón de Mateo. ¿Con qué tiempo, Teo? ¿Con qué dinero? Entre trabajar de lunes a sábado, cuidar a Sofía, hacer los quehaceres de la casa, las citas médicas, las juntas de la guardería, ir al mercado, lavar, planchar. Además, ¿quién me contrataría? No tengo ni la preparatoria terminada, no tengo palancas, no conozco a nadie importante. Mateo quiso decirle que él podría pagarle no solo la preparatoria, sino también la universidad completa, que podría contratarla como directora académica en cualquiera de las 3 escuelas privadas que su familia tenía en Guadalajara, que podría cambiarle la vida completamente en 5 minutos,
con una simple llamada telefónica, pero Teo Ramírez, el mecánico que ganaba 1,200 pesos a la semana, solo podía asentir en silencio y admirar la fortaleza de una mujer que seguía soñando a pesar de todo. «Nunca es demasiado tarde para los sueños importantes», dijo finalmente, recordando algo que su madre solía decirle antes de morir. Mi mamá siempre decía que los sueños verdaderos no se vencen como la leche, solo se posponen hasta que llega el momento correcto. Isabela lo miró con una sonrisa suave que le iluminó toda la cara. «Me gusta mucho cómo piensas, Teo. Me haces sentir que las cosas imposibles tal vez no son tan imposibles». Durante esas tardes de trabajo, Mateo también conoció la historia completa de Sofía. Isabela había quedado embarazada a los 20 años de un muchacho de su misma edad que trabajaba en una fábrica de zapatos. Al principio él había parecido emocionado con la idea de formar una familia. Incluso habían comenzado a planear una boda sencilla, pero conforme el embarazo avanzaba y la realidad de las responsabilidades económicas se volvía más clara, él comenzó a llegar tarde a casa, a poner pretextos para no acompañarla a las citas médicas, a hablar cada vez más de no estar listo y necesitar tiempo para pensar. Una mañana, cuando Isabela tenía 7 meses de embarazo y ya comenzaba a caminar con dificultad, se despertó y encontró una nota sobre la mesa de la cocina. «Perdóname, Isabela, pero no puedo con esto. No estoy listo para ser papá. Te deseo lo mejor a ti y al bebé». Se había llevado sus pocas pertenencias durante la madrugada, como un ladrón que huye de la escena del crimen. «Al principio lloré durante semanas», le contó Isabela una tarde mientras tomaban agua fresca de Jamaica que ella había preparado. «Me sentía furiosa, abandonada, traicionada, pero después, cuando nació Sofía y la vi por primera vez, me di cuenta de que él me había hecho el favor más grande de mi vida. Me había dejado con la criatura más perfecta del mundo, sin tener que compartirla con alguien que no la merecía. Nunca has sabido nada de él. Hace 2 años, la hermana de una vecina me dijo que lo había visto en Tijuana, trabajando en una maquiladora. Dicen que se casó con una muchacha de allá y ya tiene otros hijos». Isabela se encogió de hombros. «Que Dios los bendiga, Sofía y yo estamos mejor solas que mal acompañadas». Mateo admiraba esa filosofía, pero también notaba la soledad que a veces se asomaba a los ojos de Isabela cuando creía que nadie la estaba viendo. Era una mujer completa, independiente, fuerte, pero también era humana. También necesitaba compañía, apoyo, alguien con quien compartir las pequeñas alegrías y las pequeñas preocupaciones de cada día. Una tarde de finales de noviembre, mientras cerraban el taller después de un día particularmente ocupado, Isabela lo sorprendió con una invitación. «Teo, ¿te gustaría venir a casa mañana en la tarde? Es sábado. Sofía no tiene clases y pensé que tal vez te gustaría conocer dónde vivimos». Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. «Me encantaría, Isabela. ¿Puedo llevar algo? ¿Algo para Sofía, para ti? Solo trae tu apetito». «Voy a cocinar mole poblano. Es la especialidad de mi mamá, y creo que ya es hora de que alguien más lo pruebe». El edificio donde vivía Isabela era exactamente lo que Mateo había imaginado. Un conjunto habitacional de interés social de 4 pisos, pintado de un color rosa que había sido alegre cuando era nuevo, pero que ahora se veía deslavado por 5 años de lluvia y sol. Las escaleras de concreto tenían barandales de metal que necesitaban una mano de pintura, y en cada piso había 4 departamentos pequeños donde vivían familias completas. «No es gran cosa», dijo Isabela, mientras subían al tercer piso, sus llaves tintineando nerviosamente en su mano. «Pero es nuestro hogar, y lo hemos hecho con mucho amor». El departamento de Isabela tenía 45 metros cuadrados distribuidos en una salita, una cocina pequeña pero funcional, un baño completo y una recámara que había dividido con un biombo de madera para darle a Sofía su propio espacio. Pero lo que faltaba en metros cuadrados sobraba en personalidad. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de Sofía organizados cronológicamente, como en una galería de arte. Había plantas en macetas recicladas de latas de atún y frascos de café que creaban un pequeño jardín en la ventana de la sala, y en una esquina un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, con veladoras que evidentemente prendían seguido. Flores frescas y fotografías familiares. «Teo»,
gritó Sofía corriendo hacia él en cuanto lo vio. «Ven a ver mi cuarto». La habitación de la niña era un pequeño universo de creatividad y sueños, libros de cuentos apilados en torres precarias sobre una mesa de plástico rosa, muñecas sentadas en círculo como si estuvieran en una junta muy importante, y en una esquina, un pequeño escritorio donde claramente hacía su tarea, con lápices de colores organizados por tamaños y cuadernos forrados con papel de regalo. «Mira», dijo Sofía, mostrándole orgullosamente un dibujo pegado en la pared. «Este eres tú arreglando el carro de la señora Lupita en el dibujo». Mateo aparecía con overol azul, una sonrisa enorme que ocupaba la mitad de su cara, y las manos llenas de herramientas coloridas. Al lado, Isabela usaba un vestido amarillo y sostenía papeles importantes. Ambos tenían corazones rojos flotando sobre sus cabezas como globos de fiesta. «¿Por qué nos dibujaste con corazones?», preguntó Mateo, aunque su propio corazón ya sabía la respuesta. «Porque mi mami sonríe diferente cuando estás cerca», respondió Sofía con la brutal honestidad de los niños, que ven todo y no saben mentir. «Y tú también sonríes diferente cuando la ves a ella, como si fueras más feliz». Mateo sintió que se le cerraba la garganta. Esa niña de 5 años había visto lo que él había estado tratando de negar durante meses. Estaba completamente enamorado de Isabela, y por primera vez en su vida, alguien lo amaba sin saber cuánto dinero tenía en el banco. La cena fue una revelación. Isabela cocinaba como si hubiera estudiado en las mejores escuelas culinarias del mundo. El mole poblano tenía capas de sabor que se desplegaban en el paladar como una sinfonía, el dulce del chocolate mezclándose con el picante de los chiles, la profundidad de las especias contrastando con la frescura del cilantro. «¿De verdad aprendiste esto de tu mamá?», preguntó Mateo después del tercer plato. «Mi mamá dice que cocinar es como amar. Tienes que poner toda tu atención, toda tu paciencia y un poquito de tu alma en cada ingrediente. No se trata de tener los ingredientes más caros, sino de tratarlos con respeto». Después de cenar tacos de mole poblano que superaban cualquier restaurante de 5 estrellas que Mateo hubiera probado en su vida anterior. Después de ayudar a bañar a Sofía, quien insistió en contarle la historia completa de cada uno de sus juguetes de la tina, después de leerle 3 cuentos antes de dormir, él e Isabela se sentaron en el pequeño balcón que daba vista a las luces de la ciudad. El balcón tenía espacio para 2 sillas de plástico y una pequeña mesa donde Isabela tenía más plantas en macetas improvisadas. Desde ahí se podía ver todo Guadalajara iluminado en la distancia, como un mar de estrellas terrestres. «Teo», dijo Isabela de repente, rompiendo un silencio cómodo que habían compartido durante varios minutos. «¿Puedo preguntarte algo muy personal?». Mateo sintió que se le helaba la sangre. «Claro, pregúntame lo que quieras. ¿Por qué un hombre como tú está trabajando en un taller mecánico?». La pregunta que había estado temiendo durante meses finalmente había llegado. «¿Qué quieres decir con un hombre como yo? No me malinterpretes, por favor. Eres un excelente mecánico, de los mejores que don Roberto ha tenido. Pero no sé cómo explicarlo sin que suene mal. Hablas diferente a los otros mecánicos que han trabajado ahí. Usas palabras que hablan de que estudiaste mucho. Tus manos, antes de que empezaras a trabajar con nosotros, eran demasiado suaves para alguien que ha trabajado con herramientas toda su vida, que a veces dices cosas, comentas sobre lugares o situaciones, como si hubieras vivido en un mundo muy diferente al nuestro». Isabela lo miró directamente a los ojos, con esa honestidad que la caracterizaba. «No me importa cuál sea tu historia, Teo. No me importa si huiste de algo, si tienes problemas con la ley, si tu familia te corrió o lo que sea. Solo quiero saber si esto que está pasando entre nosotros es real para ti, si cuando me miras ves a Isabela la mujer o ves a Isabela la distracción temporal». Mateo tomó las manos de Isabela entre las suyas. En ese momento, bajo las estrellas que apenas se veían por la contaminación lumínica de Guadalajara, supo que tenía que decidir entre 2 mundos. El mundo donde era Mateo Mendoza, multimillonario heredero de un imperio empresarial, y el mundo donde era Teo Ramírez, mecánico profundamente enamorado de la mujer más extraordinaria que había conocido. «Isabela», dijo con una voz ronca que salía del alma, «lo que siento por ti es lo más real, lo más verdadero, lo más importante que he sentido en toda mi vida». Pero Isabela había notado la pausa, la duda que se asomaba a sus ojos. «No hay peros. Te amo.
Amo a Sofía como si fuera mi propia hija. Amo la vida que hemos construido juntos estos meses. Amo despertar cada mañana sabiendo que voy a verte. Amo la forma en que me miras cuando crees que no me doy cuenta. Amo cómo tu hija me ha adoptado como si siempre hubiera sido parte de su mundo. Isabela sonrió y por primera vez en más de 3 años se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el universo había decidido darle una segunda oportunidad en el amor. Yo también te amo, Teo. Te amo de una manera que me asusta, porque no sabía que era posible amar así de profundo. Cuando se besaron, ahí en el pequeño balcón, rodeados de plantas en macetas recicladas, con la ciudad de Guadalajara extendida a sus pies como un manto de luces, Mateo supo que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida sin saber que lo buscaba. No era dinero, no era poder, no era reconocimiento social, no eran propiedades o inversiones o cuentas bancarias. Era pertenecer genuinamente a algo. Era ser amado por quien realmente era en su esencia, no por lo que podía dar o proporcionar. Era formar parte de una familia pequeña pero perfecta, donde su presencia importaba no por su cuenta bancaria, sino por su corazón. Esa noche, mientras manejaba de regreso a su mansión vacía, Mateo tomó la decisión más importante de su vida. Le diría toda la verdad a Isabela. Se lo merecía por su honestidad, por su valentía al abrirle su corazón. Sofía se lo merecía por haberlo aceptado con tanta generosidad. Él mismo se lo merecía, porque por primera vez tenía algo realmente valioso que defender, pero primero tenía que resolver algunos asuntos pendientes en su vida anterior. Tenía que encontrar la manera de ser honesto sin perder lo más importante que había encontrado jamás. Mateo pasó todo el fin de semana planeando meticulosamente cómo decirle la verdad a Isabela. Había decidido renunciar oficialmente a la presidencia de Grupo Mendoza, vender la mayoría de sus acciones a sus socios y usar una parte del dinero para establecer un fondo educativo que ayudara a familias como la de Isabela. Se quedaría con lo suficiente para vivir cómodamente pero sin ostentaciones, y dedicaría su vida a construir algo real y significativo con Isabela y Sofía. Había practicado el discurso frente al espejo de su habitación decenas de veces. Isabela, hay algo muy importante que necesito contarte sobre mi pasado, pero ninguna versión sonaba correcta. Ninguna manera de explicar parecía suficientemente buena para justificar meses de mentiras. Por bien intencionadas que hubieran sido, el lunes por la mañana llegó al taller con una determinación férrea, decidido a hablar primero con don Roberto. El anciano mecánico había sido como un padre para él durante estos meses. Le había enseñado no solo sobre motores, sino sobre dignidad en el trabajo, y se merecía saber la verdad antes que nadie. Pero cuando llegó a las 6:45 de la mañana, 15 minutos antes de la hora habitual, encontró a don Roberto, sentado en su viejo escritorio de metal, con el periódico matutino abierto, mirándolo con una expresión que Mateo no pudo descifrar, pero que inmediatamente le erizó la piel. «Buenos días, don Roberto», dijo tratando de sonar normal mientras su corazón comenzaba a latir como tambor de banda. «Buenos días, Teo», respondió el viejo sin levantar la vista del periódico, pronunciando su nombre con un tono que jamás había usado antes, o debería decir Mateo Mendoza. El mundo de Mateo se detuvo completamente. El sonido del tráfico matutino desapareció. El olor a aceite y metal se desvaneció. Incluso el aire pareció volverse más denso y difícil de respirar. En primera plana del periódico local, El Informador, había una fotografía suya de una gala benéfica del año anterior. Sonriendo junto a otros empresarios prominentes de Jalisco, llevaba un smoking que costaba más que el salario anual de don Roberto, un reloj que valía más que el taller completo, y esa sonrisa artificial que había perfeccionado para eventos sociales. El titular decía en letras enormes: «Heredero multimillonario desaparece. Mateo Mendoza no ha sido visto en público por 8 meses. Don Roberto, yo puedo explicar todo esto». Explicar. El viejo se levantó lentamente, y Mateo notó que sus manos temblaban ligeramente, no de edad, sino de una furia contenida que jamás le había visto. Explicar que durante 8 meses completos he tenido trabajando en mi humilde taller al hombre más rico de todo el estado de Jalisco. Explicar que me has estado mintiendo en la cara todos estos días, diciéndome que te llamas Teo Ramírez. Don Roberto,
No fue mi intención lastimar a nadie, yo solo quería... ¿Querías qué, muchacho? Jugar al pobrecito, divertirte un rato viendo cómo viven las personas normales, hacer tu experimento social con nosotros, como si fuéramos ratones de laboratorio. La voz de don Roberto se quebró ligeramente en la última frase, y Mateo se dio cuenta de que no solo estaba furioso, estaba herido, profundamente herido por alguien en quien había confiado, a quien había tratado como a un hijo, en ese momento exacto, como si el destino hubiera decidido hacer las cosas aún más dolorosas. Llegó Isabela. Venía cantando en voz baja una canción de Juan Gabriel. Llevaba un vestido nuevo color azul cielo que había comprado con sus ahorros, especialmente para sorprender a Teo, y traía café de olla para todos en un termo, como hacía cada lunes desde que se había dado cuenta de que a él le encantaba. «Buenos días, don Roberto, buenos días, mi amor», le dijo a Mateo con una sonrisa radiante que iluminaba toda la mañana nublada, pero la sonrisa se desvaneció como humo cuando vio la expresión en los rostros de ambos hombres. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con cuchillo. «¿Qué pasa? ¿Pasó algo malo?», preguntó dirigiendo su mirada preocupada entre don Roberto y Mateo. Don Roberto, con la gentileza de un abuelo que tiene que darle una noticia terrible a su nieta favorita, tomó el periódico y se lo extendió con manos que seguían temblando. «Isabela, mija, hay algo muy importante que tienes que saber sobre Teo». Isabela tomó el periódico con manos que comenzaron a temblar antes de que terminara de leer el titular. Sus ojos recorrieron la fotografía 1, 2, 3 veces, como si esperara que cambiara, como si fuera una broma cruel del destino. El termo con café se resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo de concreto, derramando el contenido humeante y llenando el taller con el aroma que ahora se sentía amargo y acusatorio. ¿Es cierto esto?», susurró con una voz que parecía venir de muy lejos. Mateo sintió que todas las palabras que había ensayado durante el fin de semana se evaporaban. No había manera correcta de decir esto. No había forma de suavizar el golpe. «Sí, Isabela, es cierto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se llevó las manos a la boca, tratando de contener algo que podía ser un grito o un sollozo, y Mateo vio el momento exacto en que su mundo se desmoronó. «¿Por qué?», fue lo único que logró preguntar. «¿Por qué me mentiste durante todos estos meses? Isabela, por favor, déjame explicarte». «No», gritó ella con una voz que se quebró como cristal. «No quiero explicaciones, no quiero justificaciones. Solo quiero saber por qué un multimillonario decidió jugar conmigo y con mi hija como si fuéramos sus muñequitos de entretenimiento. No fue un juego. Lo que siento por ti es completamente real. Real». Isabela rió, pero era una risa sin alegría, llena de dolor y traición. «¿Qué sabes tú de la realidad, Mateo Mendoza? ¿Sabes lo que es contar cada maldito peso para que alcance para la comida de una semana? ¿Sabes lo que es quedarte despierta por las noches calculando si vas a poder pagar la renta del mes siguiente? ¿Sabes lo que es caminar 5 cuadras extra para ahorrar 2 pesos del camión?» Isabela comenzó a caminar de un lado al otro del taller como animal enjaulado, gesticulando con una desesperación que partía el alma. «Dios santo, todas esas veces que me preocupé porque no tenía dinero para invitarte a un lugar decente, todas esas veces que me daba vergüenza que vieras mi departamentito, todas esas veces que insistí en pagar mi parte de la cuenta porque no quería ser una mantenida, y tú solo estabas ahí, riéndote por dentro de la pobrecita que no sabía con quién estaba tratando. Jamás me reí de ti. Te amo, Isabela. Te amo más de lo que he amado a alguien en mi vida. No te atrevas a decir eso», gritó ella con una furia que jamás había mostrado. «No vuelvas a pronunciar esa palabra. El amor no se construye sobre mentiras. El amor no se basa en engaños. El amor verdadero no necesita disfraces». Y entonces pasó lo que Mateo recordaría por el resto de su vida como el momento más doloroso que había presenciado jamás. Isabela, la mujer fuerte que había sacado adelante a su hija completamente sola, que había trabajado doble turno para sobrevivir, que nunca se había rendido ante las adversidades más grandes, que había enfrentado el abandono y la pobreza con dignidad. Isabela se desplomó. No fue una caída dramática o teatral, fue el colapso completo y total de una persona que acababa de darse cuenta de que los últimos 8 meses de su vida
Los meses más felices que había tenido desde el nacimiento de Sofía habían sido construidos sobre una mentira gigantesca. Se hincó ahí, en el suelo manchado de aceite y café derramado, sollozando con una desesperación que le salía del centro del alma, mientras su mundo se desmoronaba, pedazo por pedazo. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, sollozaba sin poder controlarse. ¿Cómo pude creer que alguien como tú podría amarme de verdad? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo fui tan ciega? Mateo se acercó instintivamente, tratando de ayudarla a levantarse, pero Isabela lo rechazó con una violencia que jamás había mostrado. «No me toques, no vuelvas a poner tus manos mentirosas sobre mí en toda tu vida». Don Roberto se acercó a Isabela y la ayudó a levantarse con la gentileza de un abuelo, consolando a su nieta favorita. «Vámonos de aquí, mija, vámonos ahora mismo». «¿Y mi trabajo?», preguntó Isabela entre sollozos. «Don Roberto, necesito este trabajo. No puedo. No te preocupes por eso ahorita. Lo importante es que te vayas a casa, que abraces a Sofía y que recuerdes que vales muchísimo más de lo que cualquier mentiroso millonario te haga creer». Mientras don Roberto acompañaba a Isabela hacia la salida, sosteniéndola porque parecía que iba a colapsar otra vez en cualquier momento, ella se volteó una última vez hacia Mateo. Sus ojos, que habían brillado con amor genuino durante meses, ahora lo miraban con una mezcla de dolor, decepción y algo peor, lástima. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Mateo Mendoza? No es que seas multimillonario, no es que me hayas mentido durante 8 meses. Lo que más me destroza el corazón es que me hiciste creer que era especial para alguien. Me hiciste creer que merecía ser amada por quien realmente soy. Me hiciste creer que había encontrado a mi compañero de vida. Y ahora sé que todo, absolutamente todo, fue una mentira cruel. Isabela, por favor, escúchame. No, Teo, o Mateo, o quien seas realmente. Se acabó. Lo nuestro se acabó para siempre». Y se fue, llevándose consigo el corazón de Mateo y los pedazos rotos de su propia alma. Mateo se quedó solo en el taller, rodeado del olor a café derramado y aceite de motor, sintiendo que acababa de perder lo más valioso que había tenido jamás, y por primera vez entendió realmente lo que significaba el dolor. 3 semanas y 4 días habían pasado desde aquel lunes terrible que había cambiado todo para siempre. 25 días en los que Mateo había intentado hablar con Isabela de todas las formas humanamente posibles. Había ido a su casa todos los días durante la primera semana, pero ella no le abría la puerta, aunque él sabía que estaba adentro. Había ido a la guardería de Sofía, pero el personal tenía instrucciones estrictas de no dejarlo acercarse. Había intentado llamarla por teléfono, pero había cambiado su número. Había enviado cartas que regresaban sin abrir. Don Roberto había cerrado el taller temporalmente. «Ya no tengo ganas de trabajar después de esto», le había dicho a los clientes regulares. «Regreso cuando se me pase el coraje y pueda confiar otra vez en las personas». Mateo había regresado a su mansión en las Lomas, pero se sentía como un fantasma, caminando por habitaciones que ya no le pertenecían emocionalmente. Carmen trataba de ponerlo al día con los asuntos urgentes de la empresa. Le mostraba contratos que requerían su firma, le informaba sobre reuniones importantes, pero él no podía concentrarse en absolutamente nada que no fuera Isabela y Sofía. Había perdido 15 kilos, dormía apenas 2 o 3 horas por noche y había desarrollado la costumbre de manejar hasta Tlajomulco cada tarde, estacionándose a media cuadra de la casa de Isabela, esperando aunque fuera a verla de lejos. Una mañana de diciembre, mientras desayunaba mecánicamente unos huevos que no tenían sabor, sonó el timbre de la mansión. Carmen atendió y regresó con un sobre manila dirigido específicamente a él, entregado por un servicio de mensajería. Dentro había una carta escrita a mano con la letra cuidadosa y familiar de Isabela, y una fotografía que hizo que se le partiera el corazón en pedazos aún más pequeños. Mateo Mendoza, no sé si debería escribirte esta carta, pero don Roberto dice que a veces las personas necesitan cerrar los círculos completamente para poder seguir adelante con sus vidas. La niña de la fotografía es Sofía. Durante 8 meses completos, ella creyó que había encontrado por fin una figura paterna. Te dibujó en todos sus cuadernos de la escuela. Les hablaba de ti a sus compañeritas de la guardería con tanto orgullo. Incluso le pidió específicamente a Santa Claus en su carta
que te trajera regalos también a ti en esta Navidad, porque Teo es parte de nuestra familia ahora. Cuando me preguntó por qué ya no venías a vernos, le dije que habías tenido que irte de viaje muy lejos por trabajo. No tuve corazón para decirle la verdad. No todavía. No a una niña de 5 años que no entiende por qué los adultos mienten y lastiman a las personas que aman. Pero Sofía es muy inteligente, más de lo que a veces quisiera. Ayer por la noche me preguntó directamente si tú también nos habías abandonado como su papá. Y cuando vi sus ojitos llenos de lágrimas, esos mismos ojos que habían brillado de felicidad cada vez que llegabas al taller, supe que tenía que hacer algo. No te escribo para perdonarte, Mateo. Lo que hiciste estuvo profundamente mal y va a tomar mucho tiempo para que pueda volver a confiar en alguien. Te escribo porque necesito que sepas el daño que causaste, no solo a mí, sino a una niña inocente que aprendió a quererte como al papá que nunca tuvo. Pero también necesito que sepas algo más, porque don Roberto me dice que la verdad completa es lo único que sana las heridas durante estos 8 meses. A pesar de la mentira gigantesca en la que se basaron, fuimos genuinamente felices, más felices de lo que habíamos sido desde que nació Sofía, y eso significa que en algún lugar, debajo de todas tus mentiras y tu dinero, había algo real, algo que valía la pena. No quiero tu dinero, Mateo Mendoza. No quiero tu lástima. No quiero que uses tu fortuna para arreglar lo que rompiste. Solo quiero que si alguna vez en tu vida decides volver a fingir ser alguien que no eres, pienses en las personas reales que van a salir heridas cuando descubran la verdad. La Sofía de la fotografía está llorando porque extraña desesperadamente a Teo. La mujer que te escribe esta carta está llorando porque se enamoró perdidamente de Mateo sin saberlo. Tal vez algún día esas dos personas puedan conocer a quien realmente eres, sin disfraces, sin mentiras, sin juegos, pero ese día no es hoy. Isabela, PD. Don Roberto dice que si realmente nos amas como dices, nos dejarás en paz para siempre, pero yo creo que si realmente nos amas, encontrarás la manera de demostrar que el hombre del que me enamoré existe de verdad, no solo cuando se disfraza de mecánico. Mateo leyó la carta 7 veces antes de atreverse a mirar la fotografía. Era Sofía en su último día de clases antes de las vacaciones navideñas, sosteniendo con manitas pequeñas un dibujo donde aparecían 3 figuras tomadas de la mano bajo un arcoíris perfecto. Ella con coletas y un vestido rosa, su mamá con cabello suelto y sonrisa grande, y un hombre alto con overol azul que claramente era él. En el dibujo, los 3 sonreían como si no hubiera nada malo en el mundo. Pero en la fotografía real, Sofía tenía los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Sostenía el dibujo como si fuera lo último que le quedaba de un sueño roto. Mateo se quedó sentado en su comedor de mármol importado, rodeado de lujos que ya no significaban absolutamente nada, sosteniendo la imagen de una niña que lloraba por él, y sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. Y por primera vez en 35 años de vida, Mateo Mendoza lloró. No lloró como había llorado cuando murió su padre, con lágrimas controladas y dignidad empresarial. No lloró como cuando perdía contratos millonarios o cuando las acciones bajaban. Lloró como había visto llorar a Isabela en el taller, con desesperación total, con dolor que salía del centro del alma, con la certeza absoluta de que había perdido lo más importante de su vida por su propia estupidez. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que le dolían los músculos del pecho, hasta que Carmen tuvo que venir a revisar si se encontraba bien, y entonces, con los ojos hinchados y el corazón roto, pero con una claridad mental que no había tenido jamás, supo exactamente qué tenía que hacer. Isabela estaba revisando las cuentas familiares de fin de mes en la mesa de su pequeña cocina, calculando si alcanzaría para comprarle los útiles escolares nuevos a Sofía, cuando sonaron 3 golpes suaves en su puerta. Eran las 8:15 de la noche de un sábado, y definitivamente no esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta, encontró a una mujer elegante de aproximadamente 40 años, vestida profesionalmente pero con una sonrisa amable y genuina. Llevaba un portafolios de piel y una carpeta gruesa. «¿Señorita Isabela Reyes?» «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» «Mi nombre es Carmen Vázquez. Soy notaria pública. ¿Podríamos hablar un momento? Le aseguro que son buenas noticias». Isabela frunció el ceño, completamente confundida.
En su experiencia, cuando llegaban personas con documentos oficiales, generalmente no eran buenas noticias. ¿Es sobre algún problema legal? Porque le aseguro que no he hecho nada. No, señorita Reyes, todo lo contrario. Estoy aquí para entregarle algunos documentos muy importantes que van a cambiar su vida y la de su hija para siempre. Carmen abrió su portafolios con movimientos precisos y sacó la carpeta gruesa. Hace exactamente 6 meses, el señor Mateo Mendoza estableció legalmente el Fondo Educativo Isabela y Sofía Reyes. Este fondo garantiza la educación completa de su hija, desde preescolar hasta universidad, incluyendo maestría y doctorado si así lo desea. En cualquier institución educativa de México o del extranjero, Isabela se quedó completamente sin habla, sosteniendo el marco de la puerta para no caerse. Además, continuó Carmen con una sonrisa profesional, el mismo fondo incluye una beca completa para que usted pueda estudiar lo que siempre quiso. He entendido por los documentos que es la carrera de licenciatura en educación. ¿Es correcto? Yo no puedo aceptar esto. Esto es demasiado. Señorita Reyes, permítame terminar, por favor. El señor Mendoza también compró completamente la mecánica San Juditas y se la regaló de forma oficial a don Roberto Hernández, quien ahora es el propietario legal. Además, estableció un fondo de modernización para garantizar que el taller siempre tenga trabajo y los mejores equipos. Carmen cerró el portafolios y miró directamente a Isabela con una expresión que mezclaba profesionalismo con comprensión humana. El señor Mendoza me pidió específicamente que le dijera sus palabras exactas. Esto no es para comprar tu perdón, Isabela. Es para demostrar que el amor que Teo sintió por ustedes era completamente real, aunque Mateo lo haya expresado de la manera más equivocada posible. Isabela sintió que las piernas le temblaban y tuvo que sentarse en el sillón de la sala. ¿Dónde está él ahora? Honestamente, no lo sé con exactitud, señorita Reyes. Después de arreglar todos estos asuntos legales, renunció completamente a la presidencia de su empresa, vendió la mayoría de sus propiedades y posesiones y se fue de Guadalajara. Su única instrucción específica fue que yo le entregara estos documentos y le dijera que respetaría completamente su decisión de no querer verlo nunca más. Carmen hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si decir algo más, pero también me pidió que le diera esto. Si usted estaba dispuesta a recibirlo, le entregó un sobre sellado con el nombre de Isabela, escrito con la letra que ella había llegado a conocer y amar durante 8 meses perfectos. Después de que Carmen se fue, dejando todos los documentos legales perfectamente organizados sobre la mesa, Isabela se sentó en su pequeña sala con el sobre en las manos. Sin atreverse a abrirlo, Sofía estaba dormida en su cuarto, y la casa estaba en el silencio más completo que había experimentado en meses. Finalmente, después de casi 1 hora de dudas, rompió el sello con manos temblorosas. Mi querida Isabela, si estás leyendo esto, significa que Carmen ya te explicó lo del fondo educativo. Sé perfectamente que vas a querer rechazarlo, que tu orgullo te va a decir que no puedes aceptar nada de mí, pero te pido, te suplico que no lo hagas no por mí, sino por Sofía. Esa niña extraordinaria se merece todas las oportunidades del mundo, y tú te mereces cumplir tu sueño de ser maestra. Durante estos 6 meses, he pensado todos los días en lo que me dijiste esa mañana terrible. Tenías completamente la razón. El amor verdadero no se construye sobre mentiras, pero también he aprendido que el amor verdadero tampoco desaparece solo porque las circunstancias sean complicadas. He vendido absolutamente todo lo que tenía, excepto lo mínimo necesario para vivir de manera sencilla. Con ese dinero no solo creé el fondo para ustedes, sino también fondos similares para otras familias que, como la tuya, merecen oportunidades que la vida les ha negado. Me quedé únicamente con lo suficiente para comprar una pequeña mecánica en Puerto Vallarta, cerca del mar. Estoy aprendiendo a ser realmente el hombre que conociste en el taller, pero de verdad esta vez, sin mentiras, sin disfraces, sin dinero que me permita fingir ser alguien más. Trabajo 12 horas al día reparando los autos de pescadores y taxistas, vivo en un departamento pequeño arriba del taller, cocino mi propia comida y lavo mi propia ropa. Y por primera vez en mi vida, estoy aprendiendo quién soy realmente cuando no tengo millones de pesos que me definan.
No espero que me perdones, Isabela. No espero que quieras verme nunca más. Solo espero que un día, cuando veas a Sofía graduarse de doctora como siempre soñó, puedas recordar nuestros 8 meses juntos no como una mentira cruel, sino como lo que realmente fueron para mí, los días más felices, más reales, más llenos de amor verdadero de mi existencia. Dale un beso muy fuerte a Sofía de mi parte y dile que Teo nunca la va a olvidar, con amor eterno e inquebrantable. El hombre que aprendió a amar de verdad gracias a ustedes. P.D. En el sobre hay una dirección. No es para que vengas a buscarme, porque respeto tu decisión de no querer saber nada de mí. Es para que sepas que si algún día, por algún milagro imposible de la vida, decides que quieres conocer a la versión completamente real de Teo, sabrás exactamente dónde encontrarme. Te estaré esperando ahí, aunque sea por el resto de mi vida, porque eso es lo que hace el amor verdadero. Espera sin condiciones. Isabela leyó la carta 4 veces antes de darse cuenta de que estaba llorando otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de dolor puro, sino de algo muchísimo más complicado, una mezcla de tristeza, esperanza, amor reprimido y algo que se parecía peligrosamente al perdón. Se levantó y fue al cuarto de Sofía, quien dormía profundamente abrazada al mismo dibujo donde aparecían los 3 juntos bajo el arco iris. «¿Qué hago, mi amor?», le susurró a su hija dormida. «¿Qué hacemos?». La mecánica, el nuevo Teo en Puerto Vallarta, era un pequeño taller que olía permanentemente a sal marina, mezclada con aceite de motor. Mateo había aprendido a vivir en un departamento de 2 recámaras arriba del negocio, a hacer sus compras en el mercado municipal, donde conocía a todos los vendedores por nombre, y a encontrar una satisfacción profunda y genuina en reparar los vehículos de pescadores, trabajadores del turismo y familias locales que dependían de sus autos para ganarse la vida. Era jueves por la tarde, y estaba completamente concentrado reparando la transmisión completamente destrozada de una combi Volkswagen del 82 que había visto definitivamente mejores décadas. Cuando escuchó una voz familiar que hizo que se le parara el corazón por completo. «Disculpe, señor, ¿podría revisar mi carro? Creo que tiene problemas serios con el motor». Mateo levantó la vista muy lentamente, sin atreverse a creer lo que estaba escuchando, sin permitirse tener esperanza. Isabela estaba parada en la entrada de su taller, vestida con jeans nuevos y una blusa blanca que la hacía verse radiante, sosteniendo las llaves de un Tsuru que se veía sospechosamente familiar. Su cabello estaba más largo y brillante, tenía un ligero bronceado que hablaba de haber pasado tiempo al aire libre, y algo en sus ojos había cambiado. Ya no había dolor, sino una mezcla de nerviosismo y determinación. A su lado, Sofía lo miraba con una sonrisa enorme que mostraba nuevos dientes donde antes había huecos. «Teo», gritó la niña, corriendo hacia él sin ninguna duda. «Te encontramos, mami y yo te buscamos por toda la playa». Mateo se levantó del suelo lentamente, limpiándose las manos manchadas de grasa en un trapo que había estado usando, sin poder hablar, sin poder procesar completamente que estuvieran ahí. Isabela se acercó con pasos cautelosos, pero decididos. «Hola, Teo», dijo suavemente. «O Mateo, o... ¿cómo prefieres que te llame ahora?» «Solo Teo», logró decir él con una voz completamente ronca. «Solo Teo, así me llaman todos aquí en el puerto». «Bien, porque fue de Teo de quien me enamoré». Isabela tomó aire profundamente, como si se estuviera preparando para el discurso más importante de su vida. «Terminé mi primer año de la carrera de educación. Sofía está en una escuela increíble, donde la tratan como a una princesa. Y don Roberto modernizó completamente el taller y ahora tiene 5 empleados fijos. Me da muchísimo gusto saber eso, pero había algo que no podía hacer con todo ese dinero que pusiste en el fondo para nosotras». «¿Qué cosa?». Isabela sonrió, y por primera vez en más de un año, Mateo vio en sus ojos la misma luz que había visto aquella primera tarde en la nevería michoacana. «No podía dejar de pensar en un mecánico que me enseñó que a veces las cosas que están completamente rotas sí se pueden arreglar. Si una persona está dispuesta a poner todo el trabajo necesario, toda la paciencia del mundo y todo su corazón». Mateo sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse contra la combi para no caerse. «Isabela, yo...» Ella puso un dedo suavemente sobre sus labios.
Déjame terminar de decir esto, porque practiqué todo el camino desde Guadalajara. He pensado muchísimo durante estos meses y llegué a una conclusión muy importante. No me importa si eres rico o pobre, no me importa si tu nombre real es Teo o Mateo o Anacleto. Lo único que me importa es que el hombre que me ayudó con las facturas del taller, que le enseñó matemáticas a mi hija con una paciencia infinita, que me hizo sentir como la mujer más especial del mundo, ese hombre era completamente real. Isabela tomó las manos manchadas de grasa de Mateo entre las suyas, que ahora tenían callos nuevos de estudiar y escribir. Ese hombre sigue siendo real, ¿verdad? Mateo asintió, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Más real que nunca en mi vida. Entonces, señor Teo, ¿le gustaría invitarnos a cenar? Conozco un lugar aquí en el puerto que sirve los mejores mariscos de toda la costa del Pacífico. ¿Y vamos a ir a medias en la cuenta?, preguntó Mateo con una sonrisa que no había sentido en más de un año. Obviamente, así es exactamente como funciona esto entre nosotros. Cuando se besaron, ahí en medio del taller que olía a mar y motores, con Sofía aplaudiendo de emoción pura y gritando, «Ya somos una familia de verdad», con el sonido de las gaviotas de fondo y el atardecer dorado de Puerto Vallarta pintando todo de colores mágicos, Mateo supo con absoluta certeza que había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero en el mundo podía comprar. Había encontrado su verdadero hogar, había encontrado su familia real, había encontrado al hombre que realmente era debajo de todo el dinero, todas las mentiras y todos los miedos, y por primera vez en sus 36 años de vida, Mateo Mendoza era completa, genuina, profundamente feliz. 6 meses después, se casaron en una ceremonia pequeña en la playa, con don Roberto como padrino, algunos pescadores amigos como testigos, y Sofía como la dama de honor más orgullosa del mundo. Y cuando el juez les preguntó si aceptaban amarse en la riqueza y en la pobreza, Isabela y Mateo se miraron directamente a los ojos y respondieron al mismo tiempo, «Ya lo hicimos y funcionó perfectamente».